La misa que el padre dictaba en memoria de mi esposo Josué, de sus 6 meses de fallecido, no pudo haber sido más hermosa. Exaltaba sus cualidades, lo buen padre, lo buen esposo que había sido. En realidad, me sentía orgullosa ante familiares y conocidos de haber sido la esposa de aquel gran y magnífico hombre que esta tarde cumplía 6 meses de fallecido. Lo que no me imaginaba era que al llegar de este evento, para mí tan doloroso, me iba a encontrar con Josué sentado en la sala de mi casa. Quédense para que escuchen la historia completa. Todo comenzó la mañana del 5 de abril, cuando Josué me dio un beso en la mejilla como de costumbre y se marchó. Ya estábamos haciendo los trámites para su pensión. Estábamos contentos porque por fin se iba a retirar de su vida laboral. Habíamos quedado esa noche en ir a cenar con nuestra hija para celebrar tan grande logro. Nuestra hija, una joven universitaria preciosa que estaba estudiando comercio internacional, muy orgullosa de su padre y de todo lo que había conseguido, ya estaba a punto de graduarse. Todo transcurría con normalidad aquella mañana, cuando Josué me dio ese beso en la mejilla y salió rumbo al banco a hacer los últimos trámites para recibir la pensión. Me quedé en la casa como siempre, preparándole su almuerzo, preparándole la comida preferida, porque pues llegaba y íbamos a celebrar. Me quedé esperando a que llegara Josué y lo que llegó en su lugar fue aquella trágica noticia. Mi niña estaba sentada en la sala, estaba leyendo uno de sus libros de comercio cuando suena el teléfono de la sala. Era un teléfono todo viejo, un teléfono muy anticuado para la época, pero era una reliquia familiar ya que había pertenecido a mi bisabuela. Cuando suena aquel teléfono, sabíamos que algo no andaba bien, ya que este teléfono solo sonaba en casos importantes. Cuando levanté la bocina, escuché al otro lado de la voz una voz fuerte y masculina que me dijo: señora Rosalba. Solo pude acentuar sí. Es preciso que venga a medicina legal para reconocer el cuerpo de su esposo Josué. No tuve fuerzas para continuar con aquella llamada, por lo cual me derrumbé. Mi hija solo atinó a colgar el teléfono y a recogerme del piso. Íbamos rumbo a medicina legal en nuestra gran camioneta, una camioneta último modelo, la cual habíamos adquirido para viajar y pasar nuestra vejez viajando y conociendo distintos lugares. Era un momento que siempre habíamos esperado. Mi hija conducía y se volaba todos los semáforos. Mi hija parecía no tener control de sí misma, mientras yo solamente hacía llorar y pensar qué iba a ser de mi vida sin mi amado Josué. Cuando llegamos a aquel centro frío, cuando entramos a esas salas donde solamente reina silencio, reina frialdad, reina desesperanza y desilusión, mi hija entró a reconocer el cuerpo de su padre. En efecto, cuando viene saliendo, no fue preciso palabras, ya que en su rostro pude reconocer el descontento y la expresión que traía.
Fue así como después de hecho el funeral, mi hija y yo quedamos sumidas en una gran tristeza porque el pilar de nuestra casa se había desmoronado. Mi pequeña princesa ya no sabía si acudir a clases, ya no sabía qué hacer con su vida, si dedicarse a trabajar, a llevar los pequeños negocios que también tenía Josué. Fue así como pasamos 4 largos meses, sumidas en la tristeza y en la desesperación. Cierto día, mi hija se levanta, prepara un desayuno, me lo lleva a la cama. Mamá, necesito que te levantes. Hoy vamos a ir a un lugar muy importante. Fue así como, a pesar de no tener fuerzas, me arreglé, desayuné un poco, nos montamos en nuestra gran camioneta y fue así donde llegamos a un pequeño portón gris y una casa un poco abandonada. Mi hija sacó una llave que no sabía que existía. Entramos y ¿cuál fue mi sorpresa? Al fondo noté una gran bodega y varias oficinas. Le pregunté a mi hija que qué hacíamos ahí. Me dijo, mamá, mi papá se estaba retirando para jubilarse y ir a cumplir el sueño que tú tenías, viajar durante toda la vejez. Por lo cual yo me iba a hacer cargo de esta pequeña empresa. Hija, ¿de qué me estás hablando? Mamá, esta pequeña empresa la creó papá con esfuerzos y yo con mis estudios le estaba ayudando para que así ustedes pudieran tener una vejez segura. Estos 4 meses ha estado abandonada, pero papá me dijo que si algún día él faltaba, yo tenía que seguir con su legado. Yo tenía que luchar por darte a ti esa vejez que tú tanto has soñado, mamá. Por eso hoy estamos aquí. Fue así como mi hija tomó las riendas de aquel negocio. Pensé que todo iba a mejorar, pero no fue así. Escuchábamos pasos, escuchábamos ruido, escuchábamos las cajas moverse. Los empleados vinieron muchas veces a quejarse porque no podían trabajar en completa calma, ya que se sentían observados, ya que les hacían movimientos, se prendían las luces de los carros y demás. Fue preciso traer al párroco del pueblo para que viniera a... El párroco del pueblo llegó a bendecir aquel espacio. Siempre con mi hija nos hacíamos en la pequeña oficina a compartir horas antes de salir de nuestra jornada, a recordar todo lo bello que hacía Josué y a poner todo en orden para así yo poder dedicarme a mi vejez soñada. Cierta tarde estábamos con mi hija preparando un té cuando sentimos una voz que me llamó. Gabriela, Gaby, ese es mi segundo nombre, Gabriela. Y Gaby solo me decía mi amado Josué. Gaby, mi hija y yo escuchamos aquella voz, nos quedamos perplejas, pero hicimos caso omiso. Pensamos que era el eco de aquellas paredes. Fue así como continuamos con nuestra vida. Una vez organizado todo aquel negocio, mi hija se dedicó a administrar este negocio. Yo me dediqué a la casa y ansiosas esperábamos vacaciones de mi hija para ir a pasear como yo tanto lo he anhelado.
Lo más curioso es que aquellos extraños ruidos ya no solamente se escuchaban en la pequeña bodega, también se escuchaban en la casa. Eran ruidos interminables. Yo solamente hacía llorar recordando a mi pequeño y a mi gran amor Josué. Fue así como llegó el aniversario número 6 de este fatal acontecimiento. Mi hija no me pudo acompañar a aquel evento ya que estaba muy ocupada administrando y trabajando en nuestro pequeño negocio. Después que salí aquella tarde de este gran evento, después de escuchar todo lo maravilloso que el párroco se refería a Josué, llegué a mi casa un poco exaltada, confundida, pero orgullosa de haber sido la esposa de aquel gran hombre. Cuando abro la puerta, mi hija me recibe con una sonrisa, me abraza y me dice: mamá, tengo algo que decirte. Papá está acá. Le dije: hija, no puede estar acá. Esos ruidos que hemos escuchado no son más que el viento de la calle que trae y rompe varias cosas. Me dijo: no, mamá, papá está aquí en cuerpo. Fue cuando se presentó ante mí un hombre alto, totalmente vestido de blanco y con una sonrisa inigualable. Pero no era mi Josué. Hija, ¿de qué hablas? Este señor no es tu padre. Aquella voz me dijo: mi Gaby, ¿no me reconoces? Era la misma voz, pero era un cuerpo totalmente diferente. Le dije: usted no puede ser mi esposo. Mi esposo yo misma lo vi fallecer. Usted no puede ser mi esposo. ¿Qué quiere? ¿Quiere dinero? No tenemos. Solamente tenemos un pequeño negocio que dejó mi esposo que a duras penas alcanza para sobrevivir mi hija y yo. No tenemos dinero para darle. Me dijo: no, mi Gaby, escúchame por favor. Aquella mañana que salí tan contento de aquí porque por fin me iba a retirar, mi hija se iba a hacer cargo de los negocios. Al cruzar la calle de regreso, fui arrollado por un vehículo. Me quedé ahí, tendido en el piso. Me vi cómo me desangraba, vi cómo me trasladaron hasta aquel cuarto frío. Me negaba a partir. Sí, mi Gaby, he sido yo quien he estado todos estos meses en la pequeña bodega aquí. ¿Recuerdas aquella tarde cuando abrieron la ducha? Fui yo. ¿Recuerdas aquella mañana al despertarte, hacerle el desayuno a Gaby, que te tocaste la mejilla? Fui yo que te había dado un beso. Pero no, ¿cómo puedes saber todo eso? Precisamente, mi Gaby, soy yo. Pero no, usted no puede ser. Usted no se parece en nada a mi Josué. Permíteme, mi Gaby, y te sigo explicando. Siempre me negué a partir. Siempre estuve aquí con ustedes, viendo cómo lloraban mi partida. Yo les hablaba, les gritaba, pero ustedes no me escuchaban. Solamente le pedí a Dios una oportunidad para volver a estar con mi familia. Y aquí estoy. No sé cómo pasó. Solo sé que sentí como una fuerza extraña jalaba mi alma y me introducía dentro de este cuerpo. Cuando desperté, ahí en una cama, tirado. Según el médico, me había dado un infarto. Sí, desperté en otro cuerpo, con otra familia, pero una familia que no reconozco como la mía.
una familia que no sé quién es. Ellos están muy confundidos porque les he dicho que yo no soy su familiar.